Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la licenciatura en Criminología y Criminalística del 10º cuatrimestre, pertenecientes al Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco, Extensión Comalcalco, bajo la dirección de la licenciada Nadia Cristal Dagduc Padrón en la materia de deontología jurídica. Y en esta ocasión hablaremos de la introducción a la deontología partiendo de sus antecedentes. El concepto de deontología fue acuñado por Jeremías Bentham en su obra Deontología o Ciencia de la Moral, donde ofrece una visión novedosa de esta disciplina. Para Bentham, la deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral, es decir, aquellas conductas del hombre que no forman parte de la hipótesis normativas del derecho vigente, aquellas acciones que no están sometidas al control de la legislación pública. Esto sugiere una de las intenciones de la redacción de los códigos deontológicos: explicar la dimensión estrictamente moral de una profesión, aquellos comportamientos exigibles a unos profesionales, aunque no estén limitados jurídicamente o quizá por ello mismo. La primera alusión al término deontología la hizo Bentham en su obra Ciencia de la Morale, en París en 1832. Con ella quería dotar de un enfoque algo más liberal al concepto ética y convertir en un concepto laico el término, hasta entonces religioso, moral. En otras palabras, pretendía lograr la fórmula kantiana, esquivando la carga de subjetividad de la moral y la ética. En deontología o ciencia de la moral, busca el racionalismo con un mecanismo casi matemático con el que valorar los comportamientos por su utilidad. Historia. Hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La deontología es conocida también bajo el nombre de teoría del deber y al lado de la axiología es una de las dos ramas principales de la ética normativa. La ética, por tanto, no inventa la vida moral, sino que reflexiona sobre ella. Desde la perspectiva del discurso moral existe la presunción, además de que el ser humano es en cierto modo libre. Esta consideración deja abierto el campo de posibilidades de actuación de los seres humanos. En el ejercicio de esta libertad se producen conflictos que constituyen la clave de la vida moral y sobre los que la ética, como reflexión teórica, trata de dar luz para encauzar adecuadamente la praxis, la acción humana. La propia discusión de una ética profesional ya implica la idea de la existencia de un código moral colectivo con un cierto grado de intersubjetividad y con un carácter vinculante entre sus miembros, y no solo con un mero conjunto de normas apelativas a la intuición, a la emoción o al extremo del relativismo de la moral individual. Las normas deontológicas son incomprensibles sin referencia al contexto o grupo social en el que son obligados. La obligación se circunscribe en ese grupo, fuera del cual pierden la obligatoriedad. Bentham considera que la base de la deontología se debe sustentar en los principios fisiológicos de la libertad,
lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres solo se explican en función de la felicidad o bienestar que pueden proporcionar asuntos muy humanistas. Para Bentham, la deontología se entiende para que de sus fines el mayor bienestar posible para la mayoría. Deontología jurídica. El término deontología viene del griego deon, deontos, que significa deber, obligación y a veces se ha utilizado como sinónimo de ética y moral. Históricamente se ha referido al conjunto de deberes de una profesión expresado en un código de normas éticas que afectan a los profesionales de un determinado colectivo. Se fracciona la palabra en deón o deontos, que significa obligación y deber, y logía, que expresa el conocimiento o el estudio. Por lo tanto, es el conjunto de reglas de carácter ético que una profesión se da a sí misma y que sus miembros deben respetar. La aplicación de las normas deontológicas en hoy en día son indispensables en el quehacer cotidiano del hombre, pero sobre todo en aquellas que desarrolla el jurista, que si bien ejerce una profesión humanista con altos valores éticos como justicia, equidad, lealtad, la verdad y la seguridad jurídica. Todos los seres humanos tenemos una razón práctica, es decir, una capacidad de razonar que en un momento nos dirá lo que es bueno y lo que es malo, moralmente. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es innata como las demás cualidades de la razón, y todos los hombres tenemos acceso a la misma ley moral universal. Es así como concluye el equipo número 1, integrado por Esbeidi García Vázquez, Nemías Helston Sánchez y Victoria de Jesús Benítez Javier. Gracias.